bueno, Venezuela, ¿sí? Amén. Bueno, bienvenido, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Sí, de verdad que es uno de los países más hermosos de Latinoamérica. Y le agradezco a Dios por la oportunidad, hermano, de estar aquí y poder compartir con ustedes. De verdad que no parece una iglesia nueva. Eh, Se nota que son una familia. Eh, Uno de los propósitos que tiene la iglesia es ser una familia. Nosotros somos una familia en Cristo Jesús. Es un privilegio estar aquí. El pastor Armando también fue uno de nuestros maestros en la residencia. Bueno, y me dejó algo muy importante en una de las clases con respecto a mi ministerio. Me identifiqué mucho y aprendí bastante de él. De hecho, tomé decisiones gracias a unas palabras que dio en medio de la enseñanza, porque la enseñanza no era sobre eso, sino que dio un ejemplo de el estatus social. Cuando uno baja, quiere servir a Dios y baja el estatus que mantiene, se le hace más fácil, mucho más fácil. Hay más tiempo, hay más libertad para poder servir a Dios. Y eso también me ayudó bastante, me resguardó pues, mentalmente, mi fundamento como en mi ministerio, porque quiero servir al Señor. Y de verdad que estoy agradecido con Dios por estar aquí. Siempre se siente el temor santo cuando le voy a hablar a la iglesia del Señor cara a cara, porque sé que por cada uno de ustedes el Señor dejó su gloria, se hizo hombre, se hizo siervo y murió, derramó su sangre por cada uno de ustedes para que ustedes fueran salvos. Y yo voy a rendir cuenta a Dios por cada palabra que yo hable en este lugar, porque ustedes son su iglesia amada. Y el día de hoy, hermano, traigo una enseñanza sobre el Salmo 73. El Salmo 73. Quisiera que sean como los hermanos de Berea, que cuando el apóstol Pablo predicaba, ¿qué hacían ellos? Corroboraban todo por medio de las escrituras, a ver si Pablo estaba hablando conforme a las escrituras que él estaba citando. Y el día de hoy nos vamos a basar en el Salmo 73. Yo quisiera que se ubiquen en el Salmo 73 y de ahí del Salmo vamos a ir estudiando verso a verso y esperando que el Señor nos dé, por medio de este mensaje, fortaleza, que nos ayude a permanecer fiel, porque la idea del mensaje es que permanezcamos fieles al Señor, firme a pesar de lo que veamos que sucede allá afuera o que nos sucede a nosotros en nuestras vidas, que permanezcamos firmes. El título del mensaje es estar cerca del Señor es mi bien. Mi bendición es estar cerca del Señor. Si hay alguno de ustedes que está esperando una bendición o tiene fe de que su bendición va a llegar, pues déjame decirte, hermano, que tu bendición ya está. Estar en las manos del Señor, estar cerca del Señor, es tu supremo llamamiento, es tu bendición más grande. Y esa bendición no hay nada ni nadie que te la pueda arrebatar. Amén, ya estamos bendecidos. El Salmo 73 es un salmo escrito por Asaf. Asaf es un levita que el rey David designó para que fuera el líder de la música en el templo. Él fue salmista, fue músico. De hecho, dejó un legado tan grande que en el libro de Esdras aparecen los hijos de Asaf, referente a los músicos que habían en Israel y los que se dedicaban a la música del templo. Asaf, al igual que nosotros, era un hombre común, a pesar de que era un salmista, profeta, levita, servidor de Dios en el templo, él también vivió luchas. Así como todos nosotros hemos sentido frustraciones y dudas cuando miramos a nuestro alrededor y vemos lo que pasa, que cómo el impío, hermano, puede prosperar, puede, avanzar de tal manera en la vida, económicamente, y nosotros nos miramos
a nosotros, a nuestros hermanos, miramos a la iglesia del Señor pasando por dificultades, pasando por pruebas difíciles, y hacemos esa mirada para acá, para allá, y vemos ese contraste, a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué el impío puede prosperar de tal manera tan fácil y ligera? Y yo llevo esta carga y estoy luchando constantemente. ¿Por qué Dios permite eso? Pues el salmista también tuvo ese conflicto en su corazón. Él se preguntó si valía la pena seguir a Dios, porque el justo sufre mientras que el impío prospera. Pero él entendió que lo más valioso para el hombre es estar cerca de Dios. Nosotros vamos a estudiar el Salmo y al igual que Asaf, nos vamos a dar cuenta de lo grande que es estar cerca de Dios, hermano. En el versículo 1, el salmista comienza diciendo, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Él comienza el Salmo exaltando la bondad de Dios. Y a cualquier cristiano en el mundo, usted le pregunta, ¿Dios es bueno? Y él le va a responder a usted, sí, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sin embargo, todos los cristianos en algún momento de nuestras vidas pasamos por estas dudas y llegan estos pensamientos a nuestras mentes. Es inevitable, hermano, por todo lo que vivimos, por todo lo que vemos. Algunos me dirán, oye, pero ese salmo es para Israel, no es para la iglesia. Pues yo quiero poner un fundamento aquí, comenzando el salmo. Porque dice que Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Romanos capítulo 9, del 6 al 7, dice de esta manera. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Es decir, que la promesa venía por una promesa que Dios dio. Y no todo, por ser israelitas, eran de la promesa o estaban dentro de la promesa. De hecho, ¿cuántos aquí han escuchado o han leído el libro de Oseas? Cuando en el primer capítulo, en el capítulo 11, versículo 1, Dios dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pues en Mateo 2, versículo 15, vemos también algo similar. Mateo dice que ese es el cumplimiento de la profecía de Oseas, cuando José, para cuidar al niño, el Espíritu Santo le dice, vete a Egipto. Y dice José, porque está escrito, de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, que ese Israel que Dios amó y llamó de Egipto es Cristo mismo. Cristo es el verdadero Israel y por medio de él descienden los verdaderos israelitas puros de corazón, escogidos por el Señor. Y eso es usted y soy yo. Amén, hermano. Amén. De hecho, Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Amén. Así que estamos claros, el salmo es para la iglesia, para nosotros, para todos los escogidos de Dios, desde Adán hasta el último que entrará en su gloria. Versículo 2. Después que Asaf exalta la bondad de Dios, dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve ¿qué? Envidia. Tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Asaf, a pesar de que sabía que Dios era bueno, sintió envidia en su corazón. Y hay que saber distinguir entre la envidia y la codicia. La codicia es desear aquello que tú no tienes. La envidia es desear aquello que tiene otro.
Asaf sintió envidia. ¿Por qué Asaf sintió envidia sabiendo que Dios era bueno con él? Porque Asaf dejó de meditar en las cosas buenas del Señor. Y estaba mirando al impío y su prosperidad. Porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Al ver por qué y a quién usted, hermano que está aquí, está viendo. ¿Por qué y a quién estás mirando? No medites en la prosperidad del impío. No le dé vueltas al asunto, hermano. No edifica nuestras vidas. Asaf meditó en esto y terminó tropezando que casi resbalan sus pies y casi cae. ¿Por qué? Porque meditó en lo que no tenía que meditar. Puso su mirada en las cosas que no se debe. Estaba mirando la prosperidad del impío. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Santo Espíritu del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3? ¿Puesto los ojos en quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanime su corazón, como pasó con Asaf. Se desanimó su corazón porque no tenía puesto los ojos en Dios. Asaf puso su mirada en las cosas que no tenía que ponerla. Y por estar mirando lo que no tiene que ver, por estar meditando en lo incorrecto, por abandonar la palabra del Señor, la lectura, la meditación, nosotros podemos vivir eso. ¿Y sabe cuáles son las consecuencias de no meditar en el Señor y en su palabra, sino meditar en las cosas del mundo? Que empezamos a mirar como mira el mundo. Y Asaf comenzó a mirar como mira el mundo. En el versículo 4 dice, cómo él miraba, dice, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Cree usted que Asaf estaba diciendo una verdad absoluta? No. Asaf tenía su corazón desviado. Tenía su mente en ese momento totalmente errada. Su pensamiento era erróneo, hermano. Porque esta no es la verdad. Ellos también se enferman. Estaba equivocado. Pues miró como miran los hombres con los ojos del mundo. Si nosotros miramos como mira el mundo, engrandeceremos la vida de quienes Dios ve como miserables. Para nosotros quizás sean prósperos y ricos, millonarios y poderosos, pero para Dios son miserables. En la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis, Dios le habla a ese hombre que se creía rico, poderoso, y Dios le dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Tú dices eso, le dice Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así los mira Dios. Pero Asaf lo miraba como que, wow, esa gente prospera y son poderosos. Y miren los lujos, miren sus camionetas, miren la fama. Grandes políticos, tienen mucho dinero,
tienen naves espaciales y tienen esto y lo otro. Lo estoy trayendo a nuestro tiempo, ¿no? Para que podamos entenderlo. En el versículo 6 dice, por tanto el orgullo es su collar, el manto de violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición, o sea, desde su posición poderosa. Los políticos hablan contra aquellos que no tienen cómo defenderse de esa manera. Muchos jefes que no temen a Dios le hablan a sus empleados de esa manera. Desde su encumbrada posición, desde una cumbre arriba, ellos están por encima de ellos y los tratan de esa manera. Asaf vio eso y eso le causó duda. Eso le casi resbala su pie porque él decía, bueno, pero Dios, ¿qué pasa con Dios pues? Y Dios no está mirando esto. Nosotros en este tiempo también lo vemos, lo vivimos, hermano. Pero Dios está mirando. En el versículo 9 dice, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Si ellos no temen a Dios, ya que contra el cielo han puesto su boca, si ellos no temen a Dios, ¿qué pueden temer a los hombres? Si ellos no respetan a Dios, ¿cómo creen ustedes que van a respetar a un empleado, a un súbdito? A ellos no les importa nada ni nadie. Son ellos y ellos hablan contra el cielo y contra Dios. Versículo 10 dice, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Un versículo bastante controversial, un versículo que es muy oscuro, mucha gente lo interpreta como oscuro, tiene varias interpretaciones, ninguna contradice el mensaje, pero yo estoy de acuerdo con una en particular y no quiero nombrarles las demás para que no se me enrede y se me salga el mensaje. Yo estoy de acuerdo con una y es que lo que quiere decir aquí es, por eso el pueblo de Dios siempre piensa de esta manera y beben de este error donde abundan las razones humanas para decir Dios no existe. O sea, lo que el versículo 10 quiere decir es, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Es que por eso que el pueblo de Dios siempre viene a este pensamiento que yo tengo, dice Asaf. Por eso que el pueblo de Dios siempre piensa de esta manera y se beben estos errores. En otras versiones dice, por eso el pueblo de Dios, cuando los escucha, se desalientan. Porque el pueblo de Dios también está viendo esto y lo va a seguir viendo hasta que Cristo venga, hermano. En el versículo 11 dice, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué dice el pueblo de Dios cuando cae en este pensamiento? Cuando cae en el pensamiento que tenía Asaf, cuando caen en el error de pensar de que Dios no está viendo las cosas. Ellos dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado su riqueza. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Es un pensamiento que cristianos que pasan por dificultades difíciles y en ese momento están débiles, ellos piensan y dicen, ¿por qué yo soy cristiano? ¿Para qué yo voy tanto a la iglesia? ¿Para qué yo leo tanto la Biblia y oro tanto al Señor si yo veo que a mí me va peor a mí que el vecino? Que ni cristiano es y mire, está en abundancia y yo pasando por dificultades. Por eso el pueblo de Dios siempre llega a caer en este conflicto mental, en este pensamiento erróneo. Por el acoso, hermano, por todo lo que ve, por el asedio, hermano, de la vida, de la injusticia de este mundo. ¿Cuántos aquí conocemos a un impío que cada día prospera más mientras nosotros u otro hermano está pasando por dificultades? Yo conozco mucho. Y quizás uno de ellos es usted mismo.
El hermano que les predicó el mes pasado, el hermano Fran. ¿Cuántos se acuerdan de él? Mi hermano Fran. Yo vivo hablando con él y a veces ha pasado el hermano por dificultades difíciles, pero pareciera que tuviesen abundancia, hermano, fortalecido con el Señor, hermano lleno de fe. ¿Pero por qué? Cuando yo lo visito, tiene de 10 a 15 libros en la mesa leyendo, siempre está meditando en las cosas del Señor. Y de verdad que lo amo mucho y es un ejemplo, hermano, de este caso, por ejemplo. Y nosotros, hermanos, al igual que los hombres de Dios, debemos ser así. Meditar en la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios y no caer en este pensamiento, hermano. Porque como dice el versículo 1, Dios es bueno para con nosotros. Dios es bueno. Mire, no los envidiemos, porque aunque muy ricos que parezcan, por muy prósperos que se vean, nosotros no tenemos por qué envidiarlos a ellos. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 5? A ellos, no a nosotros. Nosotros nos arrepentimos. ¿Cuántos aquí están arrepentidos de corazón y han seguido a Cristo? Todos, ¿verdad? Los que no se han arrepentido, ¿sabe qué le dice Pablo? Por muy ricos que se vean. Romanos 2:5. Tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira. Ellos acumulan ira para el día de la ira. Y usted no tiene por qué envidiarlos, porque su prosperidad es momentánea. Usted tiene que mirarlos como Dios los mira, miserable, pobre y desnudo. A usted tiene que dolerle en el corazón lo que ellos están viviendo más bien. Y ir y predicarles el Evangelio, presentarles a Cristo para que ellos sean salvos de la ira venidera. Nosotros somos los bendecidos de Dios. El estar cerca de Dios es la verdadera bendición. Es lo más grande que nosotros podemos vivir en este mundo. Estar cerca de Dios, estar en las manos de Dios. ¿Y sabe qué es una señal clara? Para saber que estamos en las manos de Dios, que usted está aquí en este lugar, que usted se congrega, que usted es parte de una iglesia, que usted ama a Dios y que usted teme al Señor. Gracias a Dios, Asaf, a pesar de sus pensamientos erróneos, nunca llegó a decir como los otros que estaban diciendo, lo que estaban diciendo los otros. Asaf, a pesar de que él lo pensó, de que en su mente hubo esa lucha, él nunca lo habló públicamente. Nunca. Por eso en el versículo 15, Asaf dice, si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Gracias a Dios él no habló así. Hermanos, expresar nuestras dudas sin pensar puede ser un tropiezo para otros creyentes. Cuando usted sienta duda, se siente afligido, vaya a su pastor, vaya a un anciano, pero no hable sus dudas y sus conflictos con hermanos débiles en la fe. Asaf dice, si yo hubiese hablado así, yo hubiese sido un tropiezo para la generación de tus hijos. En el versículo 16, de allí en adelante, Asaf ya empieza a hablar la parte más hermosa de este salmo, hermano. Asaf dice, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Es imposible, hermano, entender las cosas que se viven en este mundo, la injusticia de este mundo. Es imposible entenderla si no entendemos el Evangelio. Al mundo no se le entiende humanamente, hermano. Por eso que ustedes ven que cada día el mundo, parece mentira, ¿no? Pero cada día el mundo sabe menos. Ya no saben quién es una mujer y quién es un hombre. Porque no entienden el Evangelio. Entender el Evangelio, hermano, nos ayuda a entender el mundo, la oración, la meditación. Porque las cosas de Dios han de ser reveladas por el mismo Dios. Y se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Si el Espíritu Santo no nos ayuda,
Es imposible para nosotros entender nuestra situación y la situación de la iglesia. Es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo y para eso necesitamos comunión con Dios, oración, lectura, congregarnos, meditar en la palabra del Señor. En el versículo 17 dice la clave. Dice, fue difícil para mí hasta que entrando en el santuario de Dios, entonces aprendí el fin de ellos. David también lo dijo, algo así parecido. Dijo, Señor, en la intimidad me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51, si mal no recuerdo. Pero, hermano, David lo dijo también. Y es una verdad bíblica, es una verdad que nosotros vivimos cada día, hermano. Mientras más comunión con el Señor, más entendemos las cosas allá afuera. Hasta que entrando en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? Este pasaje nos muestra que muchas veces no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor hasta que buscamos a Dios y en su presencia encontramos la perspectiva correcta. Ahora, veamos lo que Dios le mostró a Asaf. En el versículo 18 dice, lo que Dios le mostró sobre esos ricos e impíos que no temen a Dios. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos. Ellos están encumbrados, están en una cumbre, pero esa cumbre tiene lugares resbaladizos, hermano. Los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. ¿Cuánto se tarda una persona en morir? ¿Cuál es el requisito para morir? Estar vivo. Y de un momento, un abrir y cerrar de ojos, los ricos que no temen a Dios, esas personas, aquellos que no obedecen al Evangelio, ya están consumidos de terror, porque se acabó la oportunidad. Y si usted, hermano, que está aquí, no ha tomado una decisión, pues tómela. Tómela, arrepiéntase de sus pecados y venga a Cristo, que en Él hay mucha gracia para perdonar todos sus pecados y librarlos de esta condenación. Versículo 20 dice, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Ellos están viviendo un sueño momentáneo, pero en cualquier momento tienen que despertar y despertarán en el infierno si no se arrepintieron. Y suena durísimo, hermano, terrorífico, pero es la verdad. Y es mi deber hablarles la verdad, solamente la verdad. Versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura, mi interior sentía pulsadas. Claro, porque Asaf venía pensando mal. Asaf venía exaltando más bien la vida de esa gente. Y él quejándose más bien delante de Dios. Él, cuando Dios le mostró esto, él sintió pulsadas en su corazón. Se sintió mal. Entonces era yo torpe, dice, y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Asaf reconoce que él era una bestia porque él estaba cerca de Dios y estaba envidiando a aquellos que estaban lejos. Y no hay nada más grande para nosotros, para nuestras vidas, hermanos, que estar cerca de Dios. Todo cambia cuando entra en el santuario de Dios. Es allí donde entiende el fin de los impíos. Es decir, al acercarse a Dios recibe claridad y comprende que, aunque los malvados puedan prosperar temporalmente, su destino final es la ruina y el juicio de Dios. Pero no solamente vio el juicio de ellos, Asaf también vio lo que Dios le preparó a él para el final.
Y vimos al principio que Asaf estaba envidiando y quería todo lo que el mundo tenía. Pero cuando Dios le revela toda la verdad al profeta y salmista Asaf, mire lo que dice Asaf en el versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Ahí se dio cuenta Asaf, porque a pesar de las dificultades, de los problemas que tenía, los conflictos mentales que tenía, pensando mal, erróneamente, a pesar de todo, Asaf nunca se desvió y se apartó de Dios. Aquí comprendió Asaf que era Dios que lo tenía de la mano y que él siempre había dependido de la gracia y la misericordia de Dios. Usted está aquí no porque usted decidió ser cristiano y quería venir a la iglesia. Cristo dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no me lo trae. Es Cristo Jesús que lo trajo usted aquí. Usted no lo sabía, pero quizás hoy se da cuenta. Ah, ok, fue Cristo que me trajo. Qué bendición tan grande. Estando yo muerto en delitos y pecados allá afuera, sin pensar en ser cristiano, de repente hoy estoy aquí. Qué grande ha sido la gracia de Dios. No lo busqué yo a Él, sino que como dice Juan, Él me amó primero y Él vino por mí. Qué bendición más grande que es, hermano. Que el que comenzó la buena obra en usted, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted no se va a perder, porque Dios lo tiene en su mano. Jesús dijo, y los que están en las manos de mi Padre, nadie los arrebata de mi mano. ¿Necesita usted una bendición más grande que esa para decir, como dicen otros por ahí predicadores extraños que dicen que esperes tu bendición? Pero si ya la tengo. Yo siempre estoy contigo. Dios siempre ha estado conmigo. ¿Qué bendición puedo estar buscando yo? ¿Por qué tengo que envidiar allá afuera al mundo? Usted está bendecido por Dios. Usted está en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada lo podrá separar de Cristo Jesús, su Señor y Salvador. Amén. No hay cosa más grande, hermano. Versículo 23, sin embargo, yo siempre estoy contigo, dijo. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Yo puedo enfermarme, dijo Asaf. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Bendito sea el Señor. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, el estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Y mire especialmente el versículo 25. ¿A quién tengo yo en el cielo? Sino a ti. Fuera de ti. Ya ni siquiera lo quería. Nada deseo en la tierra. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Lo que para mí era ganancia, la fama que él tenía como fariseo, sus títulos, dice, todo eso, en comparación con haber conocido a mi Señor, lo tengo por basura. Eso no vale nada, porque conocí a mi Señor. Conocí al Rey del universo, al que juzga, y va a juzgar a vivos y a muertos. Y está a mi favor. No hay otra bendición que esperar, hermano. Y les repito, si alguno aquí no ha tomado la decisión de seguir y comprometer su corazón con Cristo, arrepentirse y venir a Él, hermano, no pierda más el tiempo, hermano. Quizás no conocías parte del Evangelio y hoy Dios tocó tu corazón. Pues déjame decirte que, como dijo el apóstol Pablo lo dijo, Dios habiendo pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta
por cuanto Él ya ha establecido un día en el cual juzgará a vivos y a muertos, por aquel varón, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén, hermano. En Él hay gracia. Brinden un fuerte aplauso al Señor, hermano. No sé, pastor, no tengo más que decir, hermano. No quiero decir ni divagar ni redundar. Traía un mensaje y ese es el mensaje que le puedo dar de parte del Señor. Gracias, John. Gracias, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Sin duda, Dios te usó. Dios te usó y nos gracias. habló, Dios nos ha hablado. Al menos a mí me ha confirmado mi llamamiento. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga.